cuando alguien que amamos vive algo tan horrible como es el abuso o la agresión sexual, podemos dudar de Dios, dudar de la bondad de los demás, enfadarnos con el mundo. Entonces, bueno, déjanos una palabra de ánimo. El abuso sexual es algo malo, punto, ¿no? No hay forma de que vele el lado positivo, no, es malo. Y pues eso genera reacciones, ¿no? Entonces yo te diría, igual como familiar que acompaña, si tienes que llorar, llora, si tienes que enfadarte, enfádate, como que deja que eso salga de ti y luego recuerda que Dios tiene el control de todo y tiene el control de tu familiar, ¿no? De lo que le ha pasado, de lo que están viviendo como familia, y que el abuso, por más profundo que es el daño y doloroso, ¿no? También que causa el daño, no es más grande que Dios. Y me gustaría dejarles con una cita de Dan Allender que me gusta muchísimo, que los que de pronto han leído algún artículo que he escrito lo han visto ya por ahí, pero que dice, ¿no? Que el abuso sexual no tiene la última palabra, ¿no? De lo que será tu vida. Dios tiene la última palabra. Entonces hay que recordar eso cuando nos enfrentamos frente a un daño que es tan grande y profundo como el abuso sexual. Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Hablando del Buen Sexo. Hoy estoy yo, Rebeca, con Alejandra. Hola, Ale. Hola. Muy bien. Bueno, hoy tenemos todos, o sea, siempre temas pues interesantes o un poco complejos, ¿no? Hoy nos toca un tema bastante serio, pero me alegro tener a Ale con nosotros para hablarlo. Vamos a hablar un poco del abuso sexual o la agresión sexual en adultos, ¿no? Un poco, bueno, lo voy a explicar ahora, pero a mí me ha surgido esta duda por una situación que me han comentado de agresión sexual o abuso sexual a un adulto. Y claro, cuando fui a buscar recursos para ayudar a esta familia, pues no había. Hay recursos para padres de cómo acompañar a sus niños o adolescentes si alguien abusa de ellos. Pero en el caso de un adulto que ha sufrido una agresión sexual, me faltaban recursos para los familiares o amigos de esa persona. Entonces, en este episodio, yo quiero que nos enfoquemos en los familiares y los amigos de una persona abusada. Entonces, vamos a enfocarnos en eso, pero bueno, yo creo que quizás sería importante empezar un segundo, hablando, no sé, 90 segundos, lo que nos puedes comentar. Para el adulto que ha sido abusado, ¿qué le dirías? ¿Cuáles serían como los dos recursos más importantes para una persona adulta que ha sido recién abusado o ha sufrido una agresión sexual? Bueno, primero que nada, sobre todo gracias, Rebe, por traer este tema también en este episodio, porque sí, también me doy cuenta de que como equipo, ¿no? No tenemos nada grabado o escrito específicamente que pueda dar información para una situación así. Así que, pues, sobre esta pregunta también quiero aclarar en primer lugar que es una pregunta bastante amplia, ¿no? Y que siempre cada caso es diferente y va a requerir cada persona recursos específicos, ¿no? Con eso, teniendo eso en mente y en cuenta, también hay que, por ejemplo, saber el tipo de abuso, ¿no? Que se ha experimentado para saber cuáles son esos primeros pasos. Pero para responder a la pregunta, me gustaría dar dos cosas que son, desde mi punto de vista, esenciales. La primera es buscar asistencia médica, ¿no? Y procurar un examen forense, sobre todo si el abuso bueno, si ha sido una violación o si el abuso ha implicado algún tipo de daño físico, ¿no? La asistencia médica para asegurar que y tomar las medidas necesarias de que el cuerpo, bueno, la persona a nivel físico va a estar bien, ¿no? O se van a tomar las medidas para que esté bien, ¿no? Y sobre el examen forense, es un examen que se hace específicamente para poder hacer una denuncia, ¿no? Es una prueba importante. Y este tema de la denuncia es un tema delicado porque, bueno, es una decisión personal, ¿no? De cada uno, de si lo va a hacer o no, pero también hay que tener en cuenta que el examen forense para que se pueda realizar, hay un periodo de tiempo, ¿no? Que son de 72 horas.
tienes 72 horas para poder hacer ese recojo, ¿no? De un poco de información en el cuerpo y en todo. Entonces, creo que es importante considerar hacer ese examen y luego que tengas ya el resultado, puedes tomar un espacio para decidir si quieres o no hacer la denuncia, ¿no? Que sería en otro escenario de no haber hecho el examen forense y semanas después te animas a hacer la denuncia, no tendrás, ¿no? Muchos elementos con que respaldar esa denuncia. Entonces, por eso hago hincapié en la asistencia médica y el examen forense. Y también, como segundo recurso, me gustaría mencionar la terapia, ¿no? Una terapia con especialidad en trauma y abuso. Creo que es importante, puede hacer la diferencia, ¿no? En cómo es el proceso de recuperación de la persona, puede ayudar significativamente a la persona a lidiar con la intensidad de los síntomas y puede aportar mucho a tener un mejor pronóstico. Sé que no todos tienen acceso o no podrían tener acceso a la terapia, pero en muy pocos casos yo animo específicamente que la persona trate en lo posible de buscar la terapia, porque al tratarse de un trauma reciente, hay muchos síntomas que se van a desencadenar, ¿no? Y recibiendo este tipo de apoyo específico, la persona podría mejorar muchísimo su pronóstico y su calidad de vida también, ¿no? Perfecto, gracias. Sí, yo sé que es muy poco tiempo para hablar de eso, ¿no? Pero bueno, pensé que era importante hablar al principio un poco de esto para la persona abusada y ahora nos podemos enfocar en las personas que son la red de apoyo para una persona adulta que ha sufrido una agresión sexual. Que me parece como un público interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo si soy amiga de alguien que ha sido abusada, es como, ¿cómo acompaño? ¿Qué hago? ¿Cómo respondo? Y yo creo que hay poquísimos recursos para nosotros como amigos o familiares, ¿no? Entonces, claro, las personas en la familia estarán también afectadas, los amigos también estarán afectados de cierta forma y querrá apoyar y cuidar de la persona que ha sufrido. Entonces, háblanos en primer lugar sobre el manejo de emociones como familiar o amigo. Es decir, soy la amiga de la persona abusada o quizás, por ejemplo, la hija adulta de una persona abusada. Entonces, obviamente me va a afectar a nivel emocional, estaré, no sé, triste, enfadada. ¿Cuál es la forma correcta de manejar mis propias emociones y a la vez ser de apoyo para mi ser querido? Sí, creo que es una gran pregunta. Como dices, obviamente nos va a afectar, ¿no? Te puede llegar a afectar. Sin embargo, obviamente muchas veces no es tan obvio para otras personas, sino que por la situación, el énfasis o el enfoque está en atender a la persona que ha experimentado el abuso, ¿no? Sin embargo, creo que justamente la mejor manera es poder hacer eso, ¿no? Separar tus emociones de las emociones de la persona que ha experimentado el abuso. Como seres humanos en general tenemos la tendencia un poco a proyectar nuestras emociones en las demás personas o incluso hasta en las mascotas, ¿no? En los animales. Esto de proyectar las emociones es un mecanismo de defensa, también para evitar un poco enfrentar las propias vivencias emocionales. Claramente esta situación va a despertar algo en ti y creo que ser consciente de eso es importante. Y lo más práctico creo que sería buscar un espacio, ¿no? Para poder procesar eso que te está pasando a ti, ¿no? Para poder procesarlo, sacarlo y así convertirte como en una vasija vacía que pueda luego contener un poco las emociones de la persona, de tu familiar que lo necesita, ¿no? No necesita cargar con lo que tú también estás sintiendo, ¿no? Entonces, buscar un espacio aparte, ser consciente de que hay unas emociones, de que hay una reacción, buscar un espacio para procesarlo, sacarlo y así convertirte en un buen apoyo. También es importante dentro de tomar este tiempo, ¿no? Para procesar lo que te está pasando, va a ayudar a evitar que lo que le pasó a esta persona se trate de ti, ¿no? Me explico un poco. La persona que pasó por esta situación no necesita eso, ¿no? No necesita que esto que se trata de algo que le pasó a ella se convierta en algo que se trata de ti, en algo que te duele a ti, ¿no? Y a veces se puede ver esa tendencia en algunas personas del grupo familiar. Entonces hay que tener cuidado de que no sea de esta manera. Y también es importante no abrumar con tus emociones a la persona, ¿no? Porque
Normalmente, al principio, la persona que ha sufrido una experiencia de abuso puede estar en un estado de shock y de negación, ¿no? De decir, o sea, no pasa nada, voy a seguir adelante, no importa, ¿no? Y si tú, como puedes tratar de proyectar o insistir en las emociones de tristeza, ¿no? Asumir que quiere llorar, asumir que se siente mal, asumir ese tipo de emociones, entonces eso puede generar también como rechazo, ¿no? En la persona que está sufriendo. Creo que lo más importante es mostrar apertura para estar dispuestos a recibir y escuchar lo que la otra persona está viviendo, lo que está sintiendo, ¿no? Entonces hay que respetar el proceso, el cómo lo está viviendo. Si está en una etapa de negación, acompañar a través de esa etapa de negación, ¿no? Y porque de lo contrario la persona puede interpretar como que incluso está sintiendo lástima, ¿no? Por lo que le ha pasado y no es algo que le va a ayudar, ¿no? En su proceso. Creo que esas cosas son importantes. Ujú. No sé si este ejemplo, yo no sé, algo había pasado a un amigo y la familia estaba pasando, es que no me acuerdo, no, perdón, sí, era una muerte familiar y yo estaba Ujú. acompañando un poco a mi amiga en ese proceso, ¿no? Y alguien me dio el ejemplo de una cebolla Ya. que como la persona o la familia afectada de un duelo, de cualquier tipo de duelo o trauma, es como el centro de la cebolla y Mm, luego tenemos las capas, ¿no? Entonces mm, me dijeron el ejemplo de las capas como redes de apoyo y que tenemos que apoyarnos en la capa como exterior a nosotros, ¿no? Entonces ¿no? yo como amigo mi red de apoyo no es la familia afectada directamente. Mi red de apoyo tiene que ser mis otros amigos para que ellos me apoyen y para que yo apoye bien a mi amigo. No sé si me explico con eso, ¿no? Pero Sí, a mí sí, me ha sí. ayudado bastante, en plan, yo tengo que estar, digamos, más o menos fuerte para esa familia afectada, entonces yo me tengo que apoyar en mis redes de apoyo que no sean esa persona afectada. No sé si eso es lo que estás diciendo un poco. Sí, 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 exactamente. Creo que es importante tener en cuenta un poco esa metáfora que estás usando para comprender, ¿no? La importancia y también me hace pensar estas capas que mencionas en, claro, el trauma puede estar en el centro y hay más capas, ¿no? Que a veces puede ser negación, a veces puede ser dolor, puede ser enojo, ¿no? Entonces dejarte guiar también por la capa inmediata que toca, ¿no? Tal vez en el centro hay mucho llanto, hay mucho dolor, hay mucho duelo por pérdidas que se experimentan a través del abuso, pero antes de llegar a enfrentar ese dolor, primero se pasa por la negación, se pasa eh, por el enojo, ¿no? Entonces, también como alguien que está apoyando, solo dejarte guiar por la capa que se deja ver, ¿no? A medida que la persona vaya profundizando en las capas, también ir acompañando, ¿no? Y no forzar a entrar inmediatamente. Creo que también, bueno, buena metáfora, el bebé nos está viendo de dos maneras. Creo que es Muy importante tener bien. en mente eso. Bueno, y sabemos que el proceso de sanación después de una agresión o un abuso es largo, es como el proceso de recuperación también es largo. Mm, Entonces, obviamente no son dos visitas a la psicóloga y listo. mm, Supongo que trata de altibajos, de una montaña rusa. Entonces, pensando otra vez en los amigos y familiares de la persona afectada, ¿qué consejos darías para manejar como ese proceso largo y duro en familia? mm. Um, ¿Cómo pueden apoyar la familia y los amigos? O, por ejemplo, cómo actuar, qué decir exactamente, ¿no? Cuando se rompen a llorar, ¿cómo podemos estar ahí de una forma buena? Mm. Bueno, creo que un consejo principal ahí, que es importante no hacer de esta situación el centro de tu relación con esa persona, ¿no? O que se Mm, convierta en el centro de las interacciones familiares. De por sí es una experiencia, ¿no? Que marca a la persona que lo ha vivido y sería aún más difícil lidiar con esas marcas que se produce si lo que acontece gira en torno a este tema, ¿no? A lo que la persona ha vivido. Entonces, es un tema importante y como familia pueden mostrar apertura, ¿no? Apertura para poder apoyar a la persona eh, en lo que necesite.
Sin embargo, hay que recordar también que hay más cosas en la vida de esa persona, ¿no? No es solo eso lo que ha pasado. Entonces, y que son temas, ¿no? De los que se puede hablar y pueden ayudar a generar un punto de equilibrio en la atención que se le da al tema del abuso sexual. Por otro lado, también está el otro extremo, ¿no? De personas o de familias que le quieren dar poca importancia, ¿no? Que no le quieren dar importancia al tema para que no afecte tanto, ¿no? Mientras menos lo hablemos, no afecta. Pero en realidad, evitar hablar del tema también causa daño. Entonces, es difícil tal vez saber la medida exacta de atención o no atención que hay que darle, pero hay que tener en mente que cada caso y cada persona es diferente, ¿no? Entonces, lo que más te va o les va a ayudar a saber qué hacer es dejarse guiar por lo que la persona necesita en ese momento, ¿no? Simplemente mostrar disponibilidad, mostrar apertura. Yo entiendo que como familiares pueden tener dudas, ¿no? Muchas dudas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? Creo que ahí la guía sobre las preguntas específicas es no abrumar con preguntas, aunque tengas dudas, sino solo mostrar apertura a las cosas que la otra persona esté dispuesta a compartir o esté lista para compartir, ¿no? Y en esos casos puedes decir, bueno, si necesitas hablar, estoy aquí, ¿no? Y si la persona está en una fase de negación, quizá te diga, no, ya no quiero hablar de eso, ¿no? No quiero hablar. Entonces, tu respuesta compasiva puede ser, sí, entiendo que ahora no quieres hablar de eso, solo quiero que sepas que si eso cambia, estoy aquí, ¿no? Es como estás acompañando sin invadir, pero estás presente. Entonces, creo que es importante estar presente. Incluso si la persona, como dices, se pone a llorar, la mejor forma de acompañar es siendo genuino con tus emociones, ¿no? Probablemente eso te conmueve y también tienes deseos de llorar. Entonces la Biblia dice, ¿no? Que lloramos con los que lloran. Y creo que llorar con alguien sin decir ninguna palabra, con alguien que está llorando, también puede ser muy significativo, una manera de mostrar que también te importa, ¿no? Obviamente no fincas, ¿no? Y obviamente no te desbordes demasiado, como que la otra persona te tenga que contener, pero acompaña, ¿no? Acompaña, puedes ofrecer, sí, esa persona y pregunta, ¿no? ¿Te gustaría un abrazo? ¿Puedo abrazarte? ¿No? Pregunta antes de inmediatamente correr a las acciones que pueden ser también algo que la persona no está esperando. Ahora, otras formas prácticas también de apoyar o acompañar es si hay un proceso legal que se está enfrentando, de pronto hay lugares a los que hay que ir, ¿no? Hay las sesiones de terapia que hay que ir, puedes ofrecer acompañarle, ¿no? Llevarle, ir. Creo que a veces en terapia, yo les digo como terapeuta, hay sesiones difíciles. Y muchas veces a mis pacientes que están enfrentando un proceso de tratar una experiencia de abuso sexual, ya sea reciente o del pasado, un abuso que vivieron en la infancia, una de las primeras cosas como que les pregunto es si hay personas que saben que están en este proceso y también que les pido que puedan contactar con un par de personas que sepan que están en este proceso, para que si en algún momento hay una sesión difícil puedan conectar con esas personas, puedan ser abrazadas por esas personas. Creo que ese apoyo es importante. Entonces, tú puedes ofrecer acompañamiento y también puedes ofrecer, por ejemplo, actividades después de las sesiones, como decir, bueno, después de tu sesión, ¿qué te parece si paso por ti y vamos por un helado o vamos por un café? ¿No? Claro que hay que tener en cuenta, obviamente, que estas actividades que proponemos es para que puedan desconectar un poco de lo abrumador que puede ser enfrentar el daño, ¿no? Del abuso. Eh, Obviamente, un helado, un café, no resuelven las cosas, claro que no, el abuso es malo, punto. Hay que transitar eso, ¿no? Pero de pronto, la compañía, un café, un helado, un abrazo, pueden ayudar que esa experiencia sea un poquito mejor, ¿no? Esa experiencia de transitar esa parte de tu vida. Así que un poco eso, les recomiendo. Yo creo que son consejos prácticos y útiles. Y mencionaste un poco el proceso judicial que puede haber. Y yo creo que no vamos a entrar mucho en eso porque, en primer lugar, cambia según la zona y el país, ¿no? Y tampoco podemos cambiar ese proceso, ¿no? Es como existe y ya está, ¿no? Pero yo creo que a veces es quizás súper duro porque es como he vivido un trauma ya con la agresión y ahora tengo que pasar por todo este proceso súper largo y súper duro de el proceso legal, ¿no? Entonces, no sé si tienes como dos tips de cómo podemos ayudar en este proceso legal. Bien.
Bueno, creo que es importante lo del examen forense, ¿no? Lo recalco, creo que es importante que se haga de forma inmediata. También si tienen un abogado familiar, pueden consultar, ¿no? Inmediatamente con él. Yo les digo, como bien decía Rebe, en cada país puede ser diferente, ¿no? El proceso de denuncia. Creo que si se ha decidido iniciar un proceso legal, bueno, puede ser una decisión difícil, pero también hay que tener en cuenta que puede ser beneficioso. Por ejemplo, en algunos casos se puede requerir, ¿no? Solicitar una orden de alejamiento u otras medidas de protección para el sobreviviente. Entonces, todo eso se hace a través de un proceso legal, ¿no? Así que es algo que hay que considerar. Y también les recomiendo no esperar, ¿no? A que algo pase para informarse. Entonces yo digo, ahora mismo investiguen un poco cuáles son las instancias en su país, averigüen cuáles son los números, las direcciones, ¿no? Yo podría darles la ubicación en mi ciudad de dónde se encuentra el lugar donde hay que hacer el examen forense, Mm. el número, los horarios, dónde se hace la denuncia, dónde puede una persona recibir apoyo psicológico y legal gratuito, ¿no? Pero averigüen cada uno en su ciudad y tengan estas cosas a mano, ¿no? Aún si tienen hijos jóvenes, ¿no? Uno no quiere nunca que pase estas cosas, obviamente, pero hay que enseñarles que si algo pasa, ¿no? Es importante que no se bañen inmediatamente, no coman, no beban, no se cambien de ropa antes de poder hacer el examen forense. Eso puede hacer toda la diferencia. Incluso ellos, si están informados, pueden ayudar a sus amigos si pasan por algo así, ¿no? No es algo que debamos descartar. Por otra parte, también, bueno, un proceso legal en mi país puede llegar a durar aproximadamente 2 años, ¿no? Antes de que se dicte una sentencia. No sé si en todos Fuerte. los países es un proceso así de largo. Entonces, hay que tener en mente que los procesos pueden alargarse mucho en el tiempo y por eso mi recomendación, sobre todo al principio del proceso, es pautar el tiempo de conversación que se le va a dar a este tema, ¿no? Dentro de la casa. No dejar que el tema consuma todas las conversaciones, toda la atención. Creo que es importante ser intencionales en plantear también, planear actividades familiares, de conexión familiar, donde se puedan relajar. También busquen apoyo de su comunidad, de la familia extendida, para no tener que enfrentar a este tema solos, ¿no? Y si ustedes son personas que están cerca de una familia que están enfrentando un proceso así, también el tipo de apoyo que puedes dar es a veces cuidar a los niños más pequeños, preparar, o sea, enviarles una comida, ¿no? Porque implica ir a lugares que salen de su rutina, ¿no? Cuando se hace una denuncia. Qué bien, qué útil todo esto. Bueno, vamos a ir terminando. Y déjanos, Ale, con una palabra de esperanza, porque cuando pienso en tu trabajo, pienso en la esperanza y yo sé que vivir en este mundo puede ser una experiencia desesperada, difícil, dura, ¿no? Bien. Y el abuso es un tema difícil, pero cuando alguien que amamos vive algo tan horrible como es el abuso o la agresión sexual, yo, podemos dudar de Dios, dudar de la bondad de los demás, enfadarnos con el mundo. Entonces, bueno, déjanos una palabra de ánimo y esperanza y terminamos. Mm. Bueno, pues definitivamente, como en algún punto les decía ahora, el abuso sexual es algo malo, punto, ¿no? No hay forma de que ver el lado positivo, no, es malo. Y pues eso genera reacciones, ¿no? Entonces yo te diría, igual como familiar que acompaña, si tienes que llorar, llora, si tienes que enfadarte, enfádate, como que deja que eso salga de ti y luego recuerda que Dios tiene el control de todo y tiene el control de tu familiar, ¿no? De lo que le ha pasado, de lo que están viviendo como familia y que el abuso, por más profundo que es el daño y doloroso, ¿no? También que causa el daño, no es más grande que Dios. Y me gustaría dejarles con una cita de Dan Allender que me gusta muchísimo, que los que de pronto han leído algún artículo que he escrito lo han visto ya por ahí, pero que dice, ¿no? Que el abuso sexual no tiene la última palabra, ¿no? De lo que será tu vida. Dios tiene la última palabra. Entonces, hay que recordar eso cuando nos enfrentamos frente a un daño que es tan grande y profundo como el abuso sexual. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra.
Espero que esto sea de mucha ayuda. Yo sé que va a ser así. Y nos vemos en en el siguiente episodio. Adiós. Que no sea el último, por favor. En el siguiente nos vemos.